Bueno chicos, vamos a hacer esta práctica sobre faro para que tengan una idea de cómo viene. Entonces, empecemos con la primera parte, el primer tema, que tiene que ver sobre circunferencias. Ok, vean el ejercicio número 1. Estamos entonces ante un ejercicio donde hay que calcular. Vamos a ver, vamos a hacer un colorcito, un color azul. Muy bien. Y ya podemos empezar. Entonces dice, un avión sobrevuela a una distancia constante de 5 kilómetros sobre la torre de un aeropuerto Juan Santa María, mientras espera instrucciones para aterrizar. Si se representa esta situación en el plano cartesiano, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia por la que la trayectoria del avión, tomando en consideración que la torre se encuentra en el origen del plano cartesiano y la distancia del origen al avión es de 5 kilómetros? Bueno, entonces vamos a ver si los podemos plantear de una manera que podamos entenderlo mejor. Dice que un, un avión está sobrevolando a una distancia constante de 5 kilómetros de una torre del aeropuerto Juan Santa María, mientras espera instrucciones para aterrizar. Si se presenta esta situación en plano cartesiano, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia descrita por la trayectoria del avión, considerando que la torre está en el origen? Entonces, si tenemos, vamos a hacer una circunferencia, ok, algo así, en el centro está la torre, ok, entonces por aquí anda la torre. El, el avión anda dando vueltas aquí, ¿verdad? Digamos, por ahí anda el avión, ¿verdad? Dando la vuelta, dándole vueltas a la torre. Que va el avión. Y lo que queremos ver es la ecuación. Como este es el centro es 0,0. Y la distancia que hay, vamos a ver, la distancia que hay del centro hasta la circunferencia, dice que la distancia es de 5 kilómetros. Entonces aquí ponemos que son 5 kilómetros. Claramente entonces tenemos un centro que es, acuérdense que es x menos, el centro de aquí sería x menos 0 al cuadrado, más y, que sería y menos 0 al cuadrado, y eso es igual a 5 al cuadrado. Entonces tenemos la ecuación, el 0 se quita, entonces quedaría x a la 2 más y a la 2 igual a 25. La ecuación es la que está aquí, ¿verdad? Bueno, entonces ya podemos quitar esto para ver qué sigue. Entonces seguimos con la 2. ¿Qué nos dice la 2? Nos dice, si al lanzar un dardo este cae en el punto 2,2, entonces quiere decir que este dardo cayó. Vamos a ver dónde cayó. Si cayó adentro, si cayó afuera. Ok, para eso necesito ver un toque, necesito ver toda
toda la situación. Ok, aquí hay algo que no puse. Dice que para esto tendríamos que tomar en cuenta esta ecuación, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que tomar en cuenta que la ecuación es x a la 2 más y a la 2, y eso tiene que dar igual a 16. Pero, dada la situación, vamos a usar un color así. Resulta que el valor 2.2, si yo escribo aquí un 2, 2 a la 2, x es 2 y y también es 2. 2 a la 2 más 2 a la 2 da 4 más 4 y eso da 8. Claramente el 8 está dentro. ¿Por qué? Porque es menor que 16. Entonces da en el de adentro. Está en el interior del tablero. ¿Ok? Ok, esa sería la primera. Vamos a la segunda. Quitemos esto. Ok, ahí. Esta dice: si cae en el menos 5,5, bueno, vamos a quitar esto en toque. Entonces, estamos usando esta ecuación, ¿verdad? Vamos a ir subiéndola, así. Y ahora, ¿qué pasa con la... Vamos a buscar aquí. Entonces, tiene que cumplir lo siguiente. Si está dentro, quedaría de la forma x a la 2 más y a la 2 igual a 16. Ahora, ¿qué va a pasar con el punto menos 5,2? Recordando que este es x, ¿verdad? Entonces vamos a poner x acá y y a este. Entonces sería menos 5 al cuadrado, sería entre paréntesis, por estar al cuadrado se pone entre paréntesis, más 2, que sería 2 al cuadrado. Resulta que esto da 25. 25 más 9, 25 más 4 dan 29. 29. Entonces quiere decir que 29 se le pasó, ¿verdad? Se pasó de 6. Entonces 29 es mayor que 6. Está por fuera. Salió por fuera. ¿Por qué? Porque el valor para que este caiga por dentro tiene que ser un número menor o igual a 6. Entonces está fuera. Ok. Número 4. Vamos a ver. Para el número 4 dice, aquí tendríamos que decir, dice la número 4, la medida del diámetro de una circunferencia es de 8 y el centro es el punto P igual a 2,3. Entonces escribamos ahí, vamos a ir escribiendo acá mismo.
dice que el diámetro es de 8. El diámetro es 8. Y dice que el centro es el punto 2,3. El centro es el punto P 2,3. 2,3. Ok. Entonces dice que cuál sería la ecuación de ese círculo que tiene un diámetro de 8 y el centro es P. Entonces, bueno, vamos a decirle que para empezar, si el diámetro es igual a 8, el radio es la mitad de 8. El radio es 4. Ok. Y como el radio es 4, entonces recordando que la ecuación es x menos 2, ¿verdad? Menos el de acá, el primero, al cuadrado, más y menos el otro que está aquí, que es 3, también al cuadrado, y que esto es igual a el radio, que es 4, pero al cuadrado también, o sea, con un 2 acá. Entonces me da que 4 a la 2 da 16, esto daría 16, entonces sería una de estas. ¿Cuál sería? X menos 2, y menos 3, ¿verdad? Ok. Entonces con la que sigue, dice, ¿cuál es la representación gráfica de la circunferencia que vimos anteriormente? Bueno, como el centro era, vamos a ver, el centro de esta circunferencia está fácil, ¿verdad? Vamos a ver aquí, es la número C, dijimos, ¿verdad? Esta. El centro de esta es 2,3 y de radio 4. Veamos estas. Entonces, la del centro 2,3 serían estas dos, nada más que este radio de 3 hasta 11 vale 8. ¿Okay? Este radio de acá es de 8, porque va de 3 a 11, de 3 a 11 hay 8. Y este radio de aquí es de 3 a 7, y de 3 a 7 van 4. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Esta, ¿verdad? Tengo el centro 2,3, que ya lo dijimos antes, y el radio es 4. Sería este, ¿verdad? El centro es 2, ¿verdad? Le quito este menos, 2, le quito el menos al otro, quedaría 3, y el radio de esto es igual a 4. Ok, seguimos. Vamos a ver esa, dice, de acuerdo con la siguiente figura, en el centro, ¿cuál será el centro de esta cosa? Sería el centro aquí, ¿verdad? Aquí es 1, les vamos a poner entre paréntesis que el centro es 1, coma, el otro es en 1 acá, y en el eje Y es menos 2.
cierro paréntesis, este es el centro. Ok, este de acá, el centro O. Ok, entonces ese es el centro O. Pascan por acá. Ok, el centro O es igual a eso, ¿verdad? Y, ¿qué más dice? Este es todo, ¿verdad? 1, menos 2. 1, menos 2. ¿Dónde está la respuesta? Ok, bueno, sí, es que este centro, ok, ya entendí cómo es la cosa. La cosa es que este es el centro de esta figura. Ahora tenemos que un punto ubicado en el interior. Bueno, entonces vamos a buscar esos puntos, a ver cuáles son. Un punto ubicado en el interior. Entonces, vamos a ponerle aquí, bueno, aquí falta el 2, ¿verdad? Aquí faltaba el 2. En este caso aquí falta el hacia abajo, ¿verdad? Falta menos 1. Y aquí falta el menos 3. ¿De acuerdo? Entonces tenemos lo siguiente. ¿En dónde estará el punto? Este primer punto de acá, vamos a ponerlo así en color naranja. Ese punto es 2,3, entonces aquí está el 2 y el 3 está aquí arriba, ¿verdad? Más o menos. Está por fuera. El siguiente es 3,4, obviamente está más arriba todavía, como por acá. El punto 2, menos 3, 2, menos 3 es exactamente este puntico que voy a poner acá. Ese es el que está dentro. ¿Ok? Este. Y el menos 1, menos 4, que sería aquí, es menos 1 y menos 4 está aquí fuera, ¿verdad? Ok. Eso está fácil. Nada más de ubicar. En este caso, vamos a ver, dice eso, dice que este punto 0, dice que 0,3 está en el exterior. Vamos a ver si es cierto. 0,3 estaría 0 acá, 0 y 3 aquí. En este punto está por fuera todavía, ¿verdad? Entonces este se ubica en el exterior, es correcto, es verdadero. Y el punto ubicado 5,2, 5 aquí y 2 acá, 5 en X y 2 en Y, está ubicado en el interior, también es verdadero. Son verdaderas ambas. Okay. Vamos a ver este. Dice, aquí hay una traslación. Dice que esta ecuación, esta función se traslada de su centro una unidad a la izquierda para el eje X y luego 3 unidades hacia arriba para el eje Y. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cambiar aquí el color. Primero que nada pongamos el centro. El centro es... En X sería X menos 0, ¿verdad? Aquí sería 0. En X sería 0. Y en el valor de Y sería 1 negativo. Aquí se le cambia el signo, menos 1. Ok. En campo, ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice que hacia la izquierda sí significaría que tendría que poner ¿cuántas unidades hacia la izquierda? Una unidad a la izquierda. Entonces en el eje de las X se le resta 1. ¿Ok? Y al eje de las Y dice que el eje de las Y son 3 unidades hacia arriba, se le suma. Vámonos más.
3 al eje de las 10. Entonces vamos a ver cómo queda esto. Vamos a hacer una especie como de resta o de suma. Ahí a 0 le quito 1. A 0 le quito 1, me queda menos 1. Coma, el otro sería menos 1 más 3, o sea que a 3 le quito 1, es lo mismo. A 3 le quito 1, me quedan 2. 2 positivos, 2. Ok, ese sería el centro. Ese sería el centro que tenemos que poner. Entonces, menos 1,2 es el centro. Ahora démosle vuelta a esto. Pongamos así. El menos 1 se convierte en más, entonces sería x más 1. Con un 2 aquí arriba, ¿verdad? Más, ahora el y. El y sería 2 negativo, porque es positivo, pasa a ser menos 2. Menos 2 así. Y aquí un 2. Ajá. Y ahora esto es igual al radio. ¿Cuánto es el radio? El radio es el mismo, ¿verdad? El radio es 4. Usted mueve un círculo, no se va a cambiar el radio. Entonces buscar esa, sería x más 1 y y menos 2. La primera, esa es la que sirve. Ok. Sigamos bajando. Ok, esta es la gráfica y su centro y la longitud de su radio es 2. Dice, considere la siguiente gráfica cuyo centro se ubica en el origen y la longitud es 2. Dice, si se traslada de circunferencia desplazándose su centro 4 unidades a la derecha, o sea que en el eje de las X se pasaría de 0, pasaría a ser 4 unidades a la derecha. Ese es el centro, ¿verdad? Y 2 unidades hacia arriba, o sea que de 0 pasaría a subir 2 unidades. Entonces tendríamos 2. Subimos 2. Entonces la ecuación de la recta quedaría, el radio siempre sigue siendo igual a 2. Pero aquí habríamos que cambiar x menos 4 a la 2 más y menos 2 también elevado a la 2. Y esto es igual a 2 a la 2 y 2 a la 2 es 4. Ok, entonces sería la que tiene las dos restas, x menos 2 y y menos x menos 4, perdón, aquí es un 4, ¿verdad? Ojo, ojo, ojo. X menos 4, este 4 de acá se pondría como un negativo. X menos 4 y y menos 2. ¿Sí? Ahora sí, vamos a la que sigue. Vamos a ver este tipo de ejercicios. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Dice, ¿cuál es la longitud de O de F? Vamos a hacer O. Vamos a buscarlo aquí con un colorcito ya. ¿Sí? O de F. Sería este y este. Sería este ángulo de acá. O de F sería el ángulo que se forma aquí. Ahora, estudiando un poco ese ángulo, se puede dar cuenta uno que este angulito, voy a poner así, resulta ser que ese ángulo es la mitad de este que voy a escribir acá. Ok,
Este ángulo que se forma en el ángulo con vértice D es un ángulo, interior, ¿verdad? Es un ángulo interno. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a buscar el ángulo interior. ¿Ok? Y partirlo por la mitad. O sea que esta es, para esto es la mitad. Es la mitad del ángulo interior. O ángulo interno, ¿verdad? Del ángulo interno. Eso es lo que vamos a sacar, la mitad del ángulo interno. Vamos a abrir aquí. Bien, ¿qué es un ángulo interno entonces? La fórmula para el ángulo interno la vamos a tomar de la siguiente manera. El ángulo interno tiene la fórmula n-2 multiplicado por 180 dividido eso entre n, el número de lados. Y vamos a contar cuántos lados tiene esto. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene n igual a 8. ¿Ok? Entonces hacemos que el ángulo interno es 8 menos 2 multiplicado por 180 dividido entre 8. Sacamos la calculadora y bueno, esto es muy fácil, ¿verdad? Es nada más fracción. A 8 le quito 2, 6. 6 por 180 dividido entre 8. Y el resultado son 135. El ángulo interno es igual a 135. Pero resulta que aquí lo que necesitamos es la mitad de este ángulo, no es todo. Entonces la mitad del ángulo interno es la mitad de 135. 135 lo dividimos entre 2. Bueno, esto. 135 lo dividimos entre 2 y me da 67,5. 67,5. Ese resultado es el resultado de esta parte. 67,5 está aquí. Ok. Vamos a seguir. La medida del ángulo de FC. FDC. Vamos a usar otro color. Ajá. FDC. Le daría F aquí. Hacer hacer un poquito más. Aquí está F D C, ¿verdad? Sería el ángulo que se forma por esas. Vamos a ver un color así como amarillo. Sería este ángulo, que es un ángulo exterior. Es un ángulo exterior. Ángulo exterior se saca con la misma fórmula del ángulo central. ¿Cómo era el ángulo central? Vamos a ver.
Hacemos esto. Entonces, un ángulo exterior mide exactamente lo mismo que un ángulo central. Y esos dos ángulos se sacan sacando 360 grados dividido entre n. Como aquí tenemos que n es igual a 8, entonces sería 360 dividido entre 8. Dividimos eso entre 8, me da 45. Ok. Tenemos entonces el ángulo exterior de 45 grados, que sería la letra A de aquí, y la medida del ángulo de CDO, bueno, ya habíamos tenido la medida de estos ángulos, ¿verdad? Vamos a ver, a quitar aquí. Ahora me interesa la medida del ángulo. Vamos a poner aquí un rosadito por acá. El ángulo que me interesa ahora es el CDO. Eso ya es parte del... Hemos encontrado el ángulo este que era 45. Y encontramos el de aquí adentro que era 67,5, ¿verdad? Lo que toca entonces es sumar. Sumamos 67,5 más 45. Okay. $112,5. Y esa es la respuesta a esta parte, ¿verdad? 112,5. Y ya terminamos esa parte. Vamos a ver qué sigue. Dice la medida del ángulo externo de un polígono regular que tiene 20 diagonales. Bueno, para eso vamos a decir lo siguiente. ¿Cómo se sacan las diagonales? Ok, aquí este problema vamos a resolverlo usando fórmulas que vienen al final del examen. Al final del examen viene cómo se sacan las diagonales. Okay. Hay una fórmula para eso. Y es la siguiente. El número de diagonales de un polígono se saca con la fórmula n por n-3 dividido entre 2. Esta cantidad de diagonales es igual a 20. Okay. Lo que no sabemos es cuánto vale n. No sabemos qué tipo de polígono es. Dice que cuál es la medida del ángulo ángulo externo, que es lo mismo que el ángulo central, de un polígono regular que tiene 20 diagonales.
Entonces usemos esta fórmula. Para esto tenemos que resolver cuánto es n. Entonces pasamos este a 20 a multiplicar y va a quedar de la siguiente manera: n por n menos 3 igual a 40. Ahora si multiplico este por este me quedaría n a la 2 menos 3 por n son 3n igual a 40. Entonces convertimos esto en una ecuación cuadrática: n a la 2 menos 3n menos 40 igual a 0. Entonces esto es lo mismo que si yo tuviera x a la 2 menos 3x menos 40 igual a 0. Lo que queremos saber es cuánto es x1 y cuánto es x2. Para eso vamos a utilizar el modo, en la calculadora. En la calculadora vamos a oprimir las teclas modo 5, 3. Con modo 5, 3 vamos a obtener A, B, C, y para meter aquí los valores A, B y C vamos a recordar que A es el que está aquí de primero, aquí estaría A, B y C. Aquí el valor de A es igual a 1, el valor de B es igual a menos 3 y el valor de C es igual a menos 40. Entonces voy copiando: A vale 1, le doy igual, B vale menos 3, le doy igual, C vale menos 40, le doy igual y le doy igual para ver la respuesta. Dice que x1 vale 8 y que x2 es igual a menos 5. Como estamos hablando de una figura, no puede tener negativas cantidades, así que solo puede ser o sea, no puedo poner menos 5 lados, ¿verdad? Entonces el lado igual a 8 es eso. Entonces tenemos un octágono, ¿verdad? N es igual a 8. Tiene 8 lados. Para salir del modo, sacamos modo 1 y con modo 1 salimos de ahí. ¿Ok? Salimos con modo 1. Ok. Tenemos entonces x1 igual a 8. Entonces tenemos un octágono. Ya sabemos que tiene 8 lados. Entonces, con n igual a 8, podemos sacar el ángulo externo. El ángulo externo es 360 grados dividido entre n, que son 8. Que ya habíamos hecho algo así, ¿verdad? 360 dividido entre 8 son 45 grados. Y ese es el resultado que tenemos aquí. Vamos a ver. Aquí me aparece. Dice que la medida del ángulo externo es 45. Y vamos a ponerle otra prueba ahí. La respuesta es 45. 45 grados. ¿Ok? Esa es la respuesta. Ok, vamos a borrar esto. Ok. Esa sería esa fórmula. Vamos a ver la que sigue. Dice, ¿cuál es el perímetro de un polígono regular cuyo ángulo central mide 45 y el lado mide 6?
Un polígono regular cuyo ángulo central mide 45 grados. Ok, está claro cuál es la figura, cuántos lados tiene. Como en el anterior estábamos hablando de que era un ángulo externo, con un ángulo externo nos dio 45 grados, al ángulo externo, como es lo mismo que el ángulo central, entonces este también tiene 8 lados. Ok, este también tiene 8 lados. Entonces aquí el n es igual a 8. Y entonces digamos que no lo sé. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Digamos que tenemos n 360 grados dividido entre n lados, y ese resultado es el ángulo central, que eso me da 45. Quiero saber cuánto es n. Entonces resulta ser que si nos diera eso, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a cambiar este para acá y este para acá. Entonces va a quedar 360 dividido entre 45 me da igual a n. Que si ustedes dividen 360 entre 45 me da 8. ¿Cierto? Entonces n es igual a 8. Ok, ya sabemos que n es igual a 8. Ahora aquí, ¿cuál es el perímetro del polígono? ¿Cuál es el perímetro de un polígono regular cuyo ángulo central es 45, o sea que tiene 8 lados y su lado mide 6? El perímetro, recordemos que el perímetro se saca n por L. Entonces es 8 por L y cada lado mide 6. Entonces sería 6 por 8. Y eso dan 48. Entonces tengo aquí la respuesta, 48. Listo por ahí. Todo bien ahí entonces. Ya casi vamos a pasar al siguiente tema y vamos a darnos un break. Dice, considere los siguientes ítems. Dice, la señal de alto de un octágono regular cuyo lado mide, según el manual, tiene que medir 25, ¿verdad? Entonces dice que cada lado de estos mide 25 centímetros. ¿Qué más? Dice, ¿cuánto mide en centímetros el perímetro de la señal? Bueno, el perímetro ya dijimos que era el número de lados. Bueno, tenemos que el perímetro es igual al número de lados, que en este caso son 8 lados. 8 lados multiplicado por, vamos a ver, por, ahí, con este, ahí, 8 por 25. Son 200. Ok, ahí está, ¿verdad? Excelentes, vamos bien. Vamos a ir borrando. Entonces es 200. Vamos a escribirlo porque eso nos vamos a ocupar ahorita más tarde de lo que sigue. Dice, además de eso, que cuántos centímetros cuadrados aproximadamente de metal son requeridos para confeccionar la señal de alto Entonces, para este tipo de problemas tenemos que usar la fórmula. Vamos a ver cuál es la fórmula del área. Vamos a hacer la fórmula del área.
La fórmula del área para una figura es perímetro por el apotema dividido entre 2. Tenemos el ángulo central, ¿verdad? Pues sabemos que el ángulo central es, bueno, tenemos entonces primero que n vale 8, es un octágono. Además de eso, nos dicen que cada lado mide, bueno, sabemos que el perímetro vale 200. Muy bien, el perímetro ya lo sabemos, el perímetro es de 200. Nos queda el apotema. Pero el apotema tiene una fórmula, que la fórmula del apotema era L dividido entre 2 por la tangente de alfa medios, o sea, la mitad de el, digamos que L es igual a 25, ¿verdad? Que es lo que mide cada lado, 25. Y el ángulo alfa es el ángulo central, sí, el ángulo central es 360 dividido entre n. 360 dividido entre 8, que ya hemos hecho eso varias veces. Dividirlo entre 8, eso me da 45. Ok, 45 grados. Y ya tenemos el A, entonces tenemos que meter en la calculadora L, que serían 25, sobre 2 tangente de 45 sobre 2, ¿verdad? Vamos a hacerlo con la calculadora científica. Vamos a sacar aquí. Quitamos esto. Primero que nada, vamos a poner una fracción. 25 arriba. En la parte de abajo vamos a escribir 2 por la tangente. 2 tangente. Aquí vamos a decir que es, como esto es una fracción, queremos que sean grados, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí, vamos a quitar esto, tangente de, vamos a hacer los paréntesis, aquí sería 45, y en la parte de abajo serían entre 2, pero eso se refiere a los grados, aquí, 30,18, eso dice que da 30,18, ponerlo por aquí, 30,18. Ok, ya tenemos entonces este apotema, ya lo podemos cambiar en la fórmula original. Entonces vamos a usar la fórmula original que dice que el perímetro, el área es igual al perímetro, el perímetro era 200, ¿verdad? Por el apotema, que sería este número de acá, 30,18, todo eso dividido entre 2. Ok, pues vamos a usar la calculadora a ver qué pasa. Vamos a eliminar este y vamos a escribir ahora en la fracción 200 arriba y en la parte de abajo, bueno, 200 por 30,18, 30,18, y todo esto abajo de 2 me da 30,18. Vamos a poner el resultado, que el área es aproximadamente, ¿verdad? No es igual, sino es aproximado a 30,18. Busquemos ese resultado, a ver si aparece. Aquí está, lo ven. 30,18. Estamos muy bien, entonces vamos perfectamente. En la que sigue, muy fácil, es básicamente saber cuáles son funciones y cuáles no, ¿verdad? Dice, de esas funciones x y g de x,
f de x y g de x dice cuál es función y cuál no. Recuerden que aquí lo que no se puede repetir es en el donde dice x, ¿verdad? El x, este x, no debe poder repetirse. Entonces, veamos. 1, 1, 1, 1, no puedo repetir esto, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, ok, así, sin repetir. Esta sí sirve y esta no. Entonces, vamos a escribirlo así. Ok, entonces esta sí y esta no. La 1 no, ¿verdad? No es función y la 2 sí es función. Entonces aquí sería solo la 2 es función. Ok. Y en la que sigue, igual la misma idea. Recuerden que uno no puede, básicamente lo que dice es que una gráfica no se puede devolver, como acá que está devolviéndose en zigzag. ¿Qué quiere decirse devolver? Que ustedes con el lápiz van así y no se van devolviendo, siempre siguen hacia adelante. Mientras aquí va hacia la derecha, hacia la izquierda, derecha, izquierda. Se están devolviendo. La otra forma de verlo es que ustedes dicen, ok, entonces yo no puedo pasar una línea que es una línea así, una línea no puede tocar más de una sola vez y aquí está tocando una, dos, tres, ¿lo ven? Las líneas están atravesando la figura varias veces, mientras que aquí no pasa eso. Si una línea es recta hacia abajo, solo la toca una vez. Entonces la gráfica A sí es función, la gráfica B no es función. Esta no sirve. Esta sí. Entonces solamente la 1 es. Bueno, y eso sería, hasta aquí vamos a dejarla por hoy. Después voy a seguir practicando con las otras preguntas, a ver cómo nos va a ir. Ok, hasta luego.